Carla tiene ahora 24 años. Cuando tenía 3 años la llevaron al hospital por un accidente doméstico. Le hicieron la prueba del VIH y dio positivo. Entonces examinaron a toda la familia y descubrieron que también sus padres tenían el virus del VIH. Ella forma parte de la segunda generación de afectados por el virus. Los médicos decían que al principio que no sabían si Carla viviría más de 7 años. Y cuando a los 7 años no pasó lo que tenía que pasar, pues, cambiaron las cosas, ya me empezaron a contar todo mejor. 30 años después de la aparición de los primeros casos de SIDA, más de 60 millones de personas se han infectado en todo el mundo y 25 millones han muerto. Los avances en los tratamientos han mejorado las expectativas de los enfermos, pero han provocado una alarmante relajación en las medidas de prevención. Nos descuidamos y no usamos el preservativo. O sea, en una noche de la cena, el vino y esas cosas, y una cosa lleva a la otra, y fuimos directamente a la habitación sin pensar en consecuencias ni nada. El 80% de los nuevos contagios se producen a través de relaciones sexuales sin protección, y la mitad de ellos son entre heterosexuales. Damos a entender, cuando hablamos de la bajada de casos de SIDA, de que están disminuyendo las infecciones. Y esto no es así. Hay que decir muy claro que en España, a pesar de que el SIDA baje, las nuevas infecciones o el VIH sube. Y además hay un principio muy interesante en salud pública que dice que un paso adelante en tratamientos son siempre 2 pasos atrás en prevención. Es decir, cuando uno resuelve un problema, la gente baja la guardia. Y esto es lo que ha pasado con el VIH. Convivir. A continuación, en Documentos TV. SIDA surgió en Estados Unidos en 1983. Representaba un elemento de consuelo para la gente que esperaba morir. Desde 1994, la asociación Projecte dels Noms, Proyecto de los Nombres, organiza el Memorial Internacional del SIDA en España. El tapiz memorial del SIDA, confeccionado en más de 40 países, fue nominado al Premio Nobel de la Paz en 1989. Carla tiene ahora 24 años. Cuando tenía 3 años la llevaron al hospital por un accidente doméstico. Le hicieron la prueba del VIH y dio positivo. Entonces examinaron a toda la familia y descubrieron que también sus padres tenían el virus del VIH. Ella forma parte de la segunda generación de afectados por el virus. La transmisión fue por lactancia. Y bueno, mi madre no sabía con ningún embarazo, eso se lo he cogido yo. La grande tampoco, no debería estar ni ella afectada por el VIH, o sea que fue a partir de cuando nací yo, y por suerte la pequeña pues no le dio leche, porque se enteraron después de nacer la pequeña, ¿no? Que ya tenía 1 año ella. Hola. Sus padres murieron del SIDA cuando ella era una niña. Y ahora vive con su abuela y sus 2 hermanas. Los médicos decían que al principio que no sabían si Carla viviría más de 7 años. Entonces, claro, mi abuela, como nos peleábamos ella y yo mucho,
estábamos siempre como perro y gato. Mi abuela de alguna manera me dijo, llevaros mejor, porque ella se preocupaba mucho, era muy sentida. A lo mejor no me tendría que haber dicho nada, o no sé, pero a su manera, para mejorar la situación, me dijo que sabes que Carla no está bien y te quiero contar esto, que le pasa esto, y que los médicos pues dicen que a lo mejor no pasa los 7 años. Y claro, ahí pues como un shock. De repente, fatal. Esa noche tuve un sueño con ella, que la perdía y en el colegio llorando y fatal. Y cuando a los 7 años no pasó lo que tenía que pasar, pues cambiaron las cosas, ya me empezaron a contar todo mejor. Yo también empecé a preguntar y ya lo ves, o sea, sabes lo que te pasa, pero te quedas. ¿Cómo puede ser que me lo hayan escondido, ¿no? Y poco a poco vas viendo que es por la discriminación que hay, por el rechazo, más que nada te estaban protegiendo para que no sufrieras, ¿no? Y yo, claro, pues yo no lo he visto así, ¿no? Y es la diferencia, ¿no? De que los prejuicios que hay de esta enfermedad, yo, como los he vivido desde pequeña, no los he asimilado, ¿no? Sé que son reales, que existen, pero no los encuentro lógicos, ¿no? Y al no tener estos prejuicios dentro mío, pues nunca he culpado a nadie, ¿no? Que también siempre buscan un culpable, ¿no? Con esta enfermedad. En cambio, con otras dicen, ay, pobrecito, que es lo que le ha tocado, ¿no? Y aquí es un poco, ¿no? Te ha tocado. Y yo ¿qué he hecho? Si solo he nacido y ya me ha tocado, ¿no? Yo el rechazo lo he vivido más que nada cuando eres pequeña, en el barrio que te mueves, en tu ambiente. Y nos trataban como si las tres estuviéramos enfermas y fuéramos un peligro. Y entonces lo pasas muy mal. Esas cosas te hacen mucho daño. Pero yo con esto es la diferencia, ¿no? De que ella al no tenerlo, la gente se ha atrevido a decirle las cosas, ¿no? A discriminarla. Y a mí me lo han dicho por la espalda, ¿no? A lo mejor. Como sabían que sí que lo tenía de verdad, pues ya no se atrevían a decírmelo, porque realmente las cosas que le han hecho a ella en la escuela, en las clases, a mí no se han atrevido nunca. Pero son pequeños, pero es culpa de los padres, ¿no? Porque claro, los padres no tendrían que decirle a un niño, no te relaciones con este niño por esto. Si eres adulto, infórmate, ¿eh? Porque es que puedes joder la vida al niño que está infectado, pero también a tu hijo, ¿no? Porque sí, esto fue una enfermera, precisamente, que es lo que más sorprende. Que profesionales, sí. Sí, que es como puede ser, porque ella lo sabía por eso, porque era enfermera y vio que mis padres están enfermos. Es lo que dije, que al principio nos separó porque como era un secreto, la familia lo mantenía en secreto y eso te hace separarte, bueno, desunirte sería, ¿no? La palabra. En mi curso había una chica con diabetes y desde el primer día todo el mundo lo sabía, ¿no? Y yo, en cambio, toda la primaria, yo no le he hablado con nadie de mi clase, ¿no? Desde el primer día pues se habló, ¿no? Y ella sí tenía que ir al lavabo a pincharse insulina. Nadie lo veía raro, ¿no? Y me hubiera gustado mucho, pues, desde el primer día poderme tomar las pastillas delante de todo el mundo. Que hasta que no he ido a unas colonias de una asociación del VIH o las conferencias estas de jóvenes que participo, no me he podido tomar las pastillas con normalidad, ¿no? Yo creo que cuando conocí a Carla tú debías tener 13 añitos, 13 años o 14. Yo trabajaba en una asociación, en un programa de infancia, y entonces teníamos mucho contacto con la pediatra del hospital, que cuando veía pues que alguna familia o algún niño o alguna niña necesitaba algo, o le podía ir bien conocer a otra gente, pues nos ponía en contacto. Y creo que nos conocimos así. Sí. Porque eran los primeros adolescentes, que eran los primeros niños y niñas que habían nacido con VIH y que llegaban a la adolescencia vivos y se les empezaban a dar sus diagnósticos y empezaban a hacerse cargo y a ser responsables de su situación. Fue muy importante porque es donde empecé a tener relación con otros niños que tenían el VIH. Ya no piensas que te ha pasado solo a ti, ya ves la realidad, no sé. Carla es una de las pocas personas que hemos encontrado dispuestas a hablar públicamente de su condición de seropositiva.
Esto se debe, en parte, al gran apoyo que ha recibido de la trabajadora social Ita Maragall. Ita lleva más de 20 años trabajando con jóvenes y mujeres seropositivas en diferentes asociaciones de Barcelona. También realiza talleres de prevención para jóvenes. Pues a veces, por ejemplo, voy a alguna boda de familia, alguna cosa así, que estás en una mesa, todo el mundo súper elegante, bien puesto, y todo el mundo, ¿y tú de qué trabajas? ¿Tú de qué trabajas? ¿No? Entonces, cuando me preguntan a mí de qué trabajo, siempre hay un gran silencio, normalmente. Mucha gente preguntaba, ¿y no te da miedo? Entonces yo siempre pregunto, ¿miedo de qué? ¿No? Entonces la gente, bueno, miedo a infectarte. Digo, bueno, creo que sabes cuáles son las vías de transmisión y en principio, si no tengo relaciones sexuales con la gente con quien trabajo, creo que puedo estar muy tranquila y si las tuviera con preservativo también lo podría estar. Entonces esto ya descoloca un poco a la gente, que a mí me gusta. Pregunta, no, si no es muy duro, porque claro, trabajar con enfermedad, con muerte. Y hombre, digo, sí, pues es la vida, ¿no? Un poco, la enfermedad existe en la vida, la muerte existe en la vida y es lo que hay. Digo, pero hoy en día, para mí, como trabajadora social, a veces me resulta más duro con la gente con la que trabajo enfrentar lo mal que se lo pasan por no poder explicar a quien quieren que tienen el VIH, por el miedo a ser rechazados, por los problemas en el trabajo, por la discriminación, por el tener miedo de no ser aceptado, de no poder decir quién eres, qué te pasa y cómo vives. Ahora me parece más duro esto que no en sí trabajar con la enfermedad y la muerte. Hace ya 30 años que el SIDA irrumpió en nuestras vidas. En estas 3 décadas, el VIH ha infectado a más de 60 millones de personas en todo el mundo, 25 de los cuales ya han muerto. En España se estima que entre 120.000 y 150.000 personas son seropositivas. Cada año se diagnostican entre 2.500 y 3.500 nuevas infecciones. Aunque actualmente la infección por el VIH es más una situación crónica que mortal, los especialistas están alarmados por la falta de conciencia por parte de la mayoría de la población del riesgo de ser infectados. Yo creo que la historia del SIDA tiene diferentes etapas. La etapa de los años 90 fue la etapa del sexo seguro. Todo el mundo empezó a utilizar medidas preventivas, fundamentalmente porque había un motor que era la muerte y que obligó a todos los colectivos a cambiar de hábitos, ¿no? Cuando el año 96-97 empiezan los tratamientos antirretrovirales, la percepción cambia absolutamente. Y además hay un principio muy interesante en salud pública que dice que un paso adelante en tratamientos son siempre 2 pasos atrás en prevención. Es decir, cuando uno resuelve un problema, la gente baja la guardia. Y esto es lo que ha pasado con el VIH. Se está produciendo un aumento de las nuevas infecciones por VIH de manera continuada. Con lo cual, si bien es cierto que ha cambiado radicalmente el escenario de la infección y que no es una infección mortal en 7 años como era antes, las personas envejecen mucho más, tienen una expectativa de vida normal, entre comillas, pero con un riesgo mayor de complicaciones y de envejecimiento más rápido. Y otra cosa que yo quiero decir, que yo, por ejemplo, me tuve que hacer la prueba, pero porque yo tuve una relación sexual sin protegerme. Ahí sí que me asusté y me fui a hacer la prueba. Yo no me asusté por convivir con una persona que tenga el VIH. ¿Sabes? No, por hacer el tonto. Que yo, por ejemplo, he escuchado a gente que está en la discoteca de fiesta y la primera noche, sin protegerse, sin conocer a la persona de nada, sin preguntarse. Eso es, y luego les da miedo... No les da miedo esto, claro. Y les da miedo saber que una persona tiene el virus. Y tú no puedes saber... Les da respeto hasta acercarse, a lo mejor, hay gente así. Y luego no les da miedo hacer el loco de esta manera. Cuando no te quieres o no confías en ti, pues te dejas llevar mucho, ¿no? Por la corriente, tu ambiente, tus amigos, más a esta edad, ¿no? Es tan vulnerable que si es esto, si te falta información, no sabes lo que estás haciendo y lo haces. Bueno, cuando tengo relaciones sexuales, si no me dice él de utilizarlo, lo digo yo, ¿no?
Y hubo un caso, ¿no?, que el chico le dije, no sé qué, en teoría se lo tenía que poner él, y bueno, cuando empiezas a... ves que no lo lleva puesto y le digo, ¿pero qué haces? Dice, no, es mejor sí, y digo, no, mejor no, y digo, pues aquí te quedas, y no pasó nada más, pero claro, yo tampoco le conté por qué no lo hacía, ¿no? Simplemente da igual lo tenga o no, no voy a jugar con mi vida teniendo sexo sin condones, que esto es lo que tendría que hacer todos los adolescentes, porque te evitarías muchas cosas, ¿no? No solo con el VIH, sino con otras enfermedades, que hay muchas de transmisión sexual. Yo protejo, ¿no?, al demás, o sea, me protejo a mí y protejo al otro, y entonces creo que depende de la relación, no tienes por qué controlar tu estado, ¿no? Mientras no pongas en riesgo a la otra persona, no es importante, pero hay chicos que les he dicho desde el primer día o antes de que pasara algo, hay que no les he contado, y a otros que les he contado después, no sé. Y si no, esta nena que dice, el amor de mi vida solo eres tú, el amor de mi vida solo eres tú. Y las otras van a rabiar. El amor de mi vida solo eres tú. Martín Galló, David. El memorial se sigue celebrando cada año para evidenciar que el VIH es un problema que continúa. Que siempre caminará y camina en mí. Carles Jorge, Rafael Tort. Hemos hecho un gran camino en los progresos técnicos, en el control de la infección por el VIH, pero no hemos recorrido el mismo camino en aspectos sociales. Hoy, todavía hoy, la infección por el VIH es una enfermedad estigmatizada. Nuestro deseo es que el mismo camino que hemos recorrido, los grandes avances que hemos hecho en progresos técnicos de la enfermedad, lo alcanzásemos también en la aceptación social y en la normalización de la infección por el VIH como cualquier otra enfermedad. Según la Organización Mundial de la Salud, las nuevas infecciones se han duplicado en los últimos 5 años en Europa y los afectados son cada vez más jóvenes. Marcos sabe que es seropositivo desde hace 2 años. Ahora tiene 25. Desde que supo su diagnóstico, sus prioridades han cambiado. Antes solo pensaba en disfrutar y vivir el momento. Hace poco ha empezado la universidad. Estudia trabajo social. Tuve 2 relaciones casi simultáneas a la vez y si uno de ellos sí tenía VIH. Me lo sabía, lo conocíamos y tomamos todas las medidas. Lo que pasa es que luego tuve otra, al poco tiempo, con un chico que tenía más confianza, que llevábamos ya bastante tiempo hablando y eso, y nos descuidamos y no usamos el preservativo. O sea, en una noche de la cena, el vino y esas cosas, y una cosa lleva a la otra, y fuimos directamente a la habitación, sin pensar en consecuencias ni nada. El calentón, el aquí te pillo y aquí te mato. O sea, no hubo más. No pensamos y luego encima también el vinito hizo lo suyo durante la cena. Y fui para el médico y cuando me hizo la revisión el médico y esto me dijo, voy a hacerte unas pruebas del VIH por si acaso. Y claro, pues cuando ya el médico, me senté con el médico a que me dijese, ya no sabía ni cómo decírmelo el médico. O sea, era mi médico de cabecera de toda la vida, de que me conocía desde que tenía 2 años y no sabía cómo. Y claro, yo ya se lo solté y digo, ¿a qué va a ser esto? Según llegué a casa, convivía con mi mejor amiga, que nos conocemos de toda la vida, vamos, desde los 2 añitos. Pues ella, que vivía conmigo, pues más o menos sabía lo que era la situación, sabía los resultados y eso, y cuando llegué y se lo confirmé, pues casi fue más pena para ella que para mí. Sí, no sé, le dio como esto y ahora qué hacemos, no sé qué, o sea, se implicó muchísimo conmigo, como si fuésemos ya 2 que vamos a ir todo el camino juntos. Y eso que es una amiga. Y bueno, y luego cuando terminé pues, de hablar con mi mejor amiga y esto, pues fui a hablar con otro amigo, trabaja para una asociación y eso, y él fue más o menos el que me informó un poquito de las condiciones de los médicos, de los hospitales, de los tratamientos. Y es eso, como él trabaja para una organización y eso,
Me dijo, pues mira, acércate con nosotros para unos grupos de apoyo, no sé qué, que hay para personas que están infectadas, que no saben cómo tratarlo y eso. Y a partir de ahí, de él, he ido conociendo más personas en mi misma situación, que quieras que no, pues hablándolo y eso, pues llegas a entender más cosas, puedes llegar a hablar un poquito más y descubres que hay más gente en tu situación y que no es tan grave, que es más fácil decirlo y sobrellevarlo que tenerlo oculto. Que ya es que he estado demasiado tiempo dentro de un armario, estar otra vez en otro es muy pesado. Y luego pues ya mi médico de cabecera me derivó a la especialización, al hospital que me correspondía por zona. Y allí es donde me están tratando ahora tranquilamente, que llevan viéndome unos cuantos añitos, haciéndome pruebas, controlándome la carga viral y todo, las defensas. Y más o menos pues ha ido bien hasta ahora, que me ha bajado así un poquito y puede que empiece a tomar la medicación. Así, resumiendo, lo más difícil de ser positivo es el miedo que te causa el serlo, o sea, por lo que te puede conllevar, o sea, por las relaciones que puedes tener en el trabajo, en el instituto, en la facultad, con los amigos, o sea, el que te cierran una puerta, que te rechacen o algo, es lo que más te asusta y es ese miedo lo que más difícil se hace, porque luego tomar una pastilla sí se puede hacer complicado, pero te puedes acostumbrar. El estigma y la discriminación perduran en todo el mundo. Se le conoce como la segunda epidemia. La gente con VIH todavía tiene que soportar este gran lastre. Según ONU-SIDA, Programa de las Naciones Unidas creado para conseguir una respuesta más efectiva al SIDA, el estigma se manifiesta, desgraciadamente y de forma notable, en el sector sanitario. Y me acuerdo una vez que me contó que fue al médico y una enfermera le preguntó ¿y cómo lo has cogido? O qué, ¿sabes? Me dijo, ¿y todavía te drogas? Y me quedé así y digo, perdona, y digo, he probado drogas, pero yo no me he chutado nunca, ¿sabes? Y se quedó así, desde pequeña. Le tendrían que preguntar primero desde cuándo lo tienes o cómo ha sido la vía de transmisión, no sé. Pero ya directamente ponerte una etiqueta, es que así no me extraña que la gente no se atreva a hablarlo. Hace más de 20 años que Ferran Pujol fue diagnosticado como seropositivo. Desde entonces no ha parado de trabajar para intentar parar la epidemia. Fundó el Projecte dels Noms en 1993. Desde su fundación es el coordinador en España del Memorial Internacional del SIDA y como director de Hispanosida también ha fundado Joves Positius, Jóvenes Positivos, Barcelona Checkpoint y la Asociación para el Trasplante de Órganos a Seropositivos. ¿Quién cree en la sociedad que somos las personas que vivimos con VIH? Si fuera posible verlas como yo les veo, algunas enfermeras, en concreto una enfermera amiga mía que es seropositiva, y tantas otras personas verían, pues, creo que se normalizaría en 5 minutos la cuestión del VIH. Esta amiga mía enfermera, por ejemplo, ha tenido rechazo dentro del propio hospital donde trabaja y este rechazo proviene de la propia clase sanitaria, que una vez le pintó con unos grafitis la taquilla donde ella deja sus cosas, ¿no? Y ella me reflexionó y me dijo, pues mira, Ferran, si esto me pasa dentro de mi propio colectivo, imagínate por un momento si yo hiciese pública mi condición. Y sin embargo, si la pudiese hacer pública, y como ella, muchísimas otras personas que están ocupando puestos de responsabilidad en sus respectivos trabajos y vidas muy productivas, como decía antes, y muy integradas, pues posiblemente podríamos dar un paso enorme para romper esta parte oculta de la epidemia. No se lo he contado ni a mi padre ni a mi madre, más que nada porque mi padre ya está un poquito mayor y por su salud. Un disgusto de este tamaño pues podría hacerle que empeorase. Le costó asumir que yo era gay y ya decirle también esto pues como que le iba a resultar más difícil. María José Fusté se infectó en la primera época de la enfermedad. Es la fundadora de la Coordinadora Estatal de VIH-Sida, CESIDA, y presidenta durante 4 años. Forma parte del Departamento de Psicología Social de la UNED y dinamiza grupos de autoapoyo. Sin duda, esto tiene importantes consecuencias porque en general la sociedad no conoce a personas con VIH. En nuestra encuesta, más de un 50% no conoce a nadie con VIH. Y hemos visto en los análisis que a más cercanía hay con personas con VIH disminuye el prejuicio. Claro, porque conoces el problema y puedes sentir más empatía hacia nosotros.
Entonces, claro, una labor fundamental que tenemos que hacer es, y que ya estamos haciendo en muchas organizaciones, es ir trabajando un poco, liberando a las personas con VIH de todos estos sentimientos de vergüenza, incrementando su autoestima, para que por lo menos en los contextos seguros, como la familia, amigos u otros contextos parecidos, se pueda ir confiando en los demás, revelando, porque esto no solo acerca el problema a la sociedad, sino que además pues, es una fuente de apoyo para las personas con VIH y eso va a ayudar mucho en el afrontamiento de esto. Luego, en el tema laboral, o sea, no he dicho nunca nada. No creo yo que haya problemas, o sea, no creo yo que por parte de mis jefes surja un problema de decir, no nos sirves. O sea, yo me dedico a la hostelería, o sea, tampoco es un trabajo de riesgo donde pueda haber muchos contagios ni nada. Es más la reacción de mis compañeros, de trabajar con una persona que a lo mejor está infectada y eso. Prefiero mantenerlo oculto, por así decirlo, para que no haya malos entendidos, ni haya problemas, y se trabaje en un buen ambiente, que no haya ninguna tensión ni nada. Entonces no tendría ningún sentido aplicar medidas especiales a quien sabemos que es seropositivo, porque ¿qué pasa con todas las otras personas que desconocen su estado de salud? Entonces, de esa manera, las precauciones sobre riesgos laborales van igual para todos. Entonces, desde luego, no hay ningún riesgo porque un camarero sirviéndote nada tenga ningún problema. Porque a mí me gusta siempre decirle a la gente que conozco que soy seropositiva, porque me gusta contrastar este tema y me gusta conocer sus opiniones y me gusta conocer sus reacciones e incluso me estimula poder trabajar en las dudas que puedan tener. Al principio te quedas como asustado cuando te enteras de que tienes el virus, dices, ¿y si se lo contagio a alguien? ¿Y si me descuido y hay algún problema o cualquier cosa? Dices, ¿cómo lo hacemos? Pero, o sea, teniendo un poquito de cabeza, sabiendo usar pues lo que son preservativos, lubricantes, incluso juguetes, puedes tener unas prácticas sexuales normales y completas como todo el mundo. Es cierto que al principio cuesta más porque vas con miedo de decir, mira, tengo esto, no sé qué, porque siempre es el miedo al rechazo. Pero una vez que te acostumbras y eso, pues es más fácil, vas viendo. Es tremendamente importante caer en la cuenta de que uno no reconoce en ningún signo a una persona que está infectada por el VIH. Tengo la impresión que todavía no se ha conseguido quitarnos de la cabeza que el VIH es patrimonio casi exclusivo de algunos grupos de población que tienen determinadas prácticas. Las personas que se han infectado en los últimos años no pertenecen a ninguno de los grupos que asociamos con esta infección. No son usuarios de drogas, no son gente con prácticas de riesgo sexuales explícitamente asociadas con la infección, sino que la inmensa mayoría son gente cuya práctica de riesgo es haber mantenido relaciones heterosexuales sin protección. Son gente que comparten con nosotros el ascensor, son gente que trabaja en nuestras oficinas, son gente que nos atienden cuando vamos a unos grandes almacenes, son gente que nos ven cuando vamos al médico, a un abogado o a hacernos los planos de nuestra casa. Actualmente, en España, el 80% de las nuevas infecciones por VIH se produce a través de relaciones sexuales no protegidas. De ellas, el 48% son de carácter heterosexual. María José Vázquez convive con el VIH desde el año 1995. Dedica toda su energía a intentar erradicar la epidemia y dar apoyo a las personas seropositivas tanto en España como en otros países. Desde 2005 a 2007, pues yo he sido la presidenta de ICW, la Comunidad Internacional de Mujeres Viviendo con VIH. Un cargo de mucha responsabilidad, sobre todo porque somos la única red internacional de mujeres seropositivas. Es dirigida por y para mujeres seropositivas. Este libro es un poco la condensación de 20 historias contadas por mujeres de diferentes regiones de comunidades del Estado español. Han contado lo que para ellas ha sido y es vivir con VIH.
Ita Maragall y María José Vázquez entrevistaron a muchas mujeres que llevan más de 15 años viviendo con el VIH. Cuesta mucho a veces que una mujer llegue a tener percepción de sus propias situaciones de riesgo. Abundan, ¿no?, los casos de mujeres que se encuentran mal, que llevan tiempo yendo al médico, que qué me pasa, que no sé lo que me pasa, que no sé qué es lo que tengo, que para aquí, que para allá, no sé qué, no sé cuántos, y al final ya ingresar con un estado de salud durillo, ya muy al límite, y al final hacer una prueba de VIH, entonces decir, pero tú no habías ido, digo, pues si yo llevo 2 años yendo al médico de cabecera, que no me encuentro bien, que me pasa algo, que si la menopausia, que si el no sé qué, que si la depresión y el síndrome del nido vacío, de que si el no sé qué, pero... Y el médico, entonces preguntarle al médico de cabecera, ¿y usted por qué no me sugirió que me hiciera la prueba del VIH? Me quiero decir, pero si tú no tenías la pinta. Creo que el temor a comunicar el diagnóstico es como un tren de ida y vuelta, es decir, el temor se produce